Bueno, pues nos vamos para Playa Mamitas. Aquí podéis aparcar las bicicletas. Ahí están aquí hay un gimnasio y están haciendo ahora ejercicio fuera de pesas, fuera del gimnasio. El chavalote lo tenemos aquí delante, son las 12:30 como dije, día 6 de febrero. Espero no equivocarme. A veces no sé ni en qué día vivo. Mira, esta chica también como la está apretando. Y bueno, vamos a ver qué tal está la playa. Yo creo que va a estar un poco movida porque siento que hay aire. Bueno, chavalote, pues espero de ti ese vuelo de dron del día. ¿No te vas a bañar? No pienso bañarme. Bueno, pues para mí es imprescindible. Acabo de llegar, hoy no voy a poner ningún desarrollo porque me he ido al dentista. No veas cómo duele esto. Y os lo cuento, me abrieron el otro día, me lo cerraron provisionalmente, me hicieron un buen boquete en la muela del juicio. Me tomaron medidas para digamos una prótesis que le ponen o algo así, para meterlo, incrustarlo en ese agujero. Pero acordaros, cuando te hacen eso normalmente te matan el nervio. En este caso mi dentista dice, no importa, te va a quedar muy bien. Ah, vale. Y hoy cuando me están poniendo esa prótesis, pues me dice, no te voy a anestesiar, creo que no te va a doler mucho. Madre mía, cómo dolía eso, cuando te lo quería secar por dentro con el aire mismo. Saludos. Un dolor tremendo. Y ahora que está puesta, no es que tenga dolor, tengo el dolor como si se hubiera memorizado el dolor allí, que está molestando y bastante. Yo creo que se ha inflamado, me toman un ibuprofeno, no ha bastado con eso, me he puesto un poco de hielo en la parte de la mandíbula. Y ahora digo, voy a salir, me voy a meter dentro del agua, voy a meter la cabeza debajo un ratito. Me produce dolor de cabeza también. Pero bueno, yo sé que esto va a ser unas horas solo. Y la planta del pie sigue doliéndome mucho, se inflamó ayer bastante. Hablé con mi doctor. Y bueno, vamos a probar con el ibuprofeno que me estoy tomando con esto. Me ha bajado la inflamación, ya puedo andar otra vez un poquito mejor. Y ya veremos en los próximos días cómo va. Mientras no presente colores raros el pie, todo va bien. Ahora estamos aquí entrando. Aquí la playa la veo un poquito, pero es porque se ha puesto una nube ahí delante. La veía un poquito oscura. Yo también tengo las gafas de sol puestas y también lo veo más oscuro de lo normal. No estoy acostumbrado a mirar con estas gafas. Al estar movido, como está ahora, con las olas del color azul turquesa no se ve tan bonito. Pero ambiente de playa, tenemos un ambiente excelente aquí en la playa. Bueno, pues os pongo la intro. Yo voy a hacer unas fotos, voy a colocarme, voy para dentro del agua. Chaval, te dejo con tu vuelo de dron. Bueno, no quiere salir el sol, de momento hay una nube ahí. Ha salido un momentito el sol y se veía tan cambiado, tan bonito. Pero nos vamos para dentro del agua. Ha llegado algunas hojitas de sargazo, algunas hojitas, pero no hay nubes de islas dentro del agua de sargazo. Qué bueno que sea así. Algunas hojitas hay en la orilla. Si las recogen a diario, pues ningún problema. Cero problema. Y si veis así blanquita el agua, es por esto, por las olas. Ya me mojó la cámara, creo, pero la cara me la mojó. Por una parte mejor que no me dé el sol. Ya sabéis que cuando tienes algo de cirugía, aunque sea dentro del diente, es mejor que no te dé. Pero la cabecita la voy a meter dentro del agua en breve. Bueno, mientras ya he pasado la zona peor, que es donde rompe la ola. Ahora sí, ahora voy a meter la cabeza debajo del agua. Ya sale el sol, ya veis que cambio de colores, ¿no? Tremendo cambio de color. Pues esto me va a sentar bien hasta para la inflamación del pie. Que no es broma, ¿eh? Es de esos días que el dolor dice no quiero hablar con nadie, y eso que estoy hablando ahora a la cámara no quiero que me hagan pensar, porque de verdad que estoy con un dolor de esos que
Nada más que quieres tener la mano puesta en donde te duele y relajarte. Bueno, pues al ratito espero ver el fútbol. Espero que me sienta bien ver el fútbol. El Barcelona-Valencia de la Copa. Esperemos que pasemos también. Ya pasaron el Atlético, pasó el Madrid. A duras penas, pero pasó. Y hoy nos toca a nosotros a ver qué pasa. Porque tuvimos un partido muy bueno el último contra el Valencia, pero el fútbol es el fútbol. Y nunca se sabe qué va a pasar. Bueno, hoy no me tengo que preocupar mucho si salgo con los ojos cerrados o abiertos. Estas gafas negras hacen que la foto salga bien, sí o sí. Qué bueno, porque yo cada vez, pues ya os lo he contado muchas veces, me hago 10 fotos y de las 10, una o dos tengo los ojos abiertos. No sé el motivo, si es que es una foto de esta super foto que tarda 3 o 4 segundos en tomarse, pero aún así, ay, qué cosas tiene lo de la fotografía. El día de hoy no tengo ningún paquete reportaje. En cualquier momento, si lo tuviera, os lo ponemos. Mi amigo Fernando está en Cuernavaca, me estaba mandando pequeños vídeos, pero no son para paquete reportaje, sino para enseñarme cómo está su casita allí, que la está cuidando, y que se me va a ir a Acapulco para un problema en el departamento, lo soluciona. Y de Acapulco le estoy preguntando a Fernando a ver si el mes que viene nos vemos allí, después de que vengamos de Cuba. Tengo ganas de ir a Acapulco, a mí me gusta Acapulco personalmente. No me gusta la playa en el sentido de que hay olas muy grandes que te arrastran y no es fácil, ¿eh? Tienes que ir a las calitas, de las calitas sí, ahí puedes disfrutarlo. Pero lo que es el paisaje de Acapulco es muy bonito, lo que es el paisaje me encanta. Y luego la ciudad, pues, tiene sus cosas como todo, pero también la puedes disfrutar un poco. Bueno, pues ahí os lo enseño cuando vaya. Ya tengo grabado en Acapulco varios, como 10, 12 vídeos, ¿no? Y algún desarrollo que otro. También vamos a ver cómo está después del huracán, cómo han quedado, si ya han arreglado todos los edificios o no, porque ese tremendo huracán que pasó por allí, el departamento de Fernando lo tuvo que cambiar totalmente por dentro, totalmente. Y él, mira, lo pudo hacer y gracias, pero hay mucha gente que todavía, pues a lo mejor no ha podido. Y aquí estamos un día como hoy, un jueves, cerca de la 1 de la tarde ya. Atención, comunidad de Paco. Sabemos que cada día es único, pero lo que para ti es ordinario, para alguien más puede ser extraordinario. Te invitamos a compartir un pedacito de tu vida con un paquireportaje. Un pequeño video en formato horizontal donde nos muestres tu día a día. Puede ser tu camino al trabajo, tu rincón favorito, tu comida del día o simplemente un momento especial. Gracias a todos por compartir, dar like y ser parte de esta increíble familia. Buenas tardes, saludos a todos. Son las, como dice Paco, son las 12:45, ¿qué dice? 1:15. Voy saliendo de la casa después de estos días fríos y con hielo, que bueno, ayer hubo unos pequeños acontecimientos. Voy saliendo de la casa y mira, les enseño lo que tenemos de fauna por estos lados. Nada más todo este gancerío. Mira más qué bonito se ven. Ahorita no es tiempo de que anden con sus gansitos, con sus hijitos. Ahorita más son puros gansos y normalmente se ponen en parejita. Salen a tu casa y ves estos ganceríos canadienses. Y hay veces que por aquí andan venados, coyotes, claro, un montón de ardillas, conejos y bueno, de todo un poquito. Acabamos de salir de ayer, había mucho hielo y todo eso, pero hoy ya está mucho mejor las calles y las avenidas. Invierno raro porque realmente nieve, nada, ahorita es porque tuviéramos un montón de nieve, 2-3 pies de nieve acumulada, pero no, eso ha sido de los inviernos que nada de hielo, sí, de hielo sin nieve, no de nieve, pero pues bueno, así fue este invierno, pues que mejor para nosotros, no como playita, ¿verdad? Pero pues pudo haber sido peor. Bueno, pues saludos, Luis Castillo de Chicago, saludos todos por allá por playita y aprovechen el calorcito. Vámonos. Y mira nada más,
Así es como son. Hay muchos laguitos aquí por donde vivo, por estas ciudades. Hay muchos laguitos, les encanta mucho los laguitos, los famosos ponds. Y mira, así es como están. Así es como están los lagos. Congelados. Y este es pequeño. Totalmente congelados. Y ahí andan los patitos y los gansos, pero andan caminando, ¿no? Sobre el hielo, nada de que andan ahí nadando, caminando por el hielo. Detenemos este video. ¿Te imaginas tener una propiedad en el Caribe, donde el sol y la arena sean parte de tu día a día? La Riviera Maya es el destino perfecto para vivir o invertir, con su belleza natural y un mercado inmobiliario en crecimiento. Desde departamentos con vista al mar hasta residencias de lujo, hay oportunidades únicas que te harán ganar plusvalía desde el día 1. Imagina despertar con el sonido de las olas y el azul turquesa del mar como tu vista diaria. Es posible. Si estás listo para invertir en la Riviera Maya, contáctanos ahora. Habla con Paco al número en pantalla y encuentra la propiedad perfecta para ti. Un día más que estoy disfrutando del mar, que para mí es una maravilla poderlo hacer. Y otra vez voy a meter mi cabeza debajo del agua. Qué maravilla el agua cuando sale el sol, qué belleza de agua tenemos. Fijaros qué bonito. Gracias a esas personas que me contactáis cuando subo los vídeos de desarrollos, también me ayudan mucho. Le quiero mandar saludos el día de hoy a Gerardo, también a María Sánchez, a quien más por ahí, a Luis Castillo, saluditos, espero que os vaya todo muy bien y gracias por los memes que me envías. No sé cómo estaréis ahí en Chicago, pero yo creo que estáis pasando frío, y bastante frío por lo que vi en el tiempo. Pero a pesar de todo me dices que estáis acostumbrados y que es normal en esa zona, en esta época del año. Y bueno, saludos a todos los que estáis por ahí en el canal, que lo veis, que comentáis, sobre todo los que comentáis, que le dais una pila al vídeo. Los comentarios ayudan mucho, los likes también, y sobre todo los que veis los vídeos no habéis suscrito, acordaros que es una gran ayuda que os suscribáis. ¿Por qué? Porque dependiendo de los seguidores que tenemos, cuando subes un vídeo a YouTube, si el vídeo anterior se ha visto en 1000 personas, por decir algo, se lo pasan a 7000. Pero a más suscriptores tienen, más posibilidades hay de que se le pase a más gente, ¿no? No se le pasa, tú cuando subes un vídeo, por ejemplo, y tú ya llevas una semana o dos que no has visto ninguno de mis vídeos, que es normal que ocurra, porque no hay tiempo para todo, pues ya no te llegan avisos de que subí un vídeo. Entonces tienes que buscar expresamente el canal y buscarlo, ponerle su nombre y darle al último vídeo que hayas subido o al que quieras ver. Otra cosa que os quería comentar, y lo comento de vez en cuando, dependiendo del interés que tengáis en ver los vídeos, mucho, por ejemplo, ayer llegó Jorge, este hombre de Guadalajara, y fuera de cámara me estaba pidiendo un poquito de ayuda para ver dónde podía ir, qué tour podía hacer, cosas así, ¿no? Os puede ayudar mucho antes del viaje meteros en la lista de reproducción y ver cómo me he movido, por ejemplo, en Islas Mujeres, que hay muchos vídeos, cómo lo hemos pasado en Colbos, cómo nos hemos movido por allá, cómo hemos estado en Bacalar. Hay listas de reproducción de diferentes lugares de todo lo que es la zona. Playa del Carmen, Tulum, Cancún, no sé, creo que Atumal también tiene cenotes, algunos cenotes, no vamos mucho a cenotes, pero hay algunos, porque otros, hay una lista de reproducción de cenotes, de diferentes situaciones también de desarrollo, que es mi trabajo, hasta de rentas creé una, porque poco a poco iré grabando lugares de renta. Tengo ya ganas de que me entreguen mi departamento, muchas ganas, y poderlo ofrecer a los que estáis ahí en el canal. Y los que estáis en el canal vais a recibir algo especial cuando me contactéis, que bueno, puede ser un descuento, puede ser alguna noche de regalo extra, no sé, ya iremos viendo. Bueno, vuelve a salir el sol otra vez. Y estoy viendo este de la moto con lo del paracaídas que están ahí preparándolo. O si alguno quiere disfrutar de sentirse en el aire en un paracaídas. No está mal eso, ¿eh? A mí me apetece. Bueno, el chavalote está ahí volando el dron, justo ahí delante, con su playera. Ahí Gerardo te pasa con Alex, estabas interesado en el vídeo de ayer, que bueno. Y Alex te está pasando la información. Ya sabéis que Alex trabaja en el mundo inmobiliario también, se ha metido en AMPI este mes ya. Ya hizo sus cursos en Miami también.
cuando estuvo allí. Muchas gracias por ello, Héctor y Giselle. Os mando saludos de allí a Miami, que creo que ahora mismo no tenéis tanto frío por allí. Y yo estoy, mira, me ha bajado el dolor de cabeza, me ha bajado el dolor de la muela. Qué bueno que sea así. Es que el mar te cura casi todo. Es una maravilla. Llegué aquí medio tristón, amargadito. Ale me decía, ¿estás seguro que quieres ir a la playa así? Y Adriana también me lo preguntaba. Digo, pues la verdad que sí, porque creo que me va a sentar muy bien. Tampoco es para pegarte horas que te dé el sol, eso tampoco. Voy a hacer unas fotos ahora que se ve tan bonito el mar. Bueno, hay personas que me dicen que hago las fotos muy bonitas, que les gusta mucho cuando las publico en el Facebook, y otros que dicen que parece que las truco, que les pongo filtro, que no sé qué. No les pongo nada de filtro, son las fotos reales. Lo que pasa es que espero el momento de que, pues, ya que estás en el lugar, ¿tú qué quieres enseñar? ¿Cuando sale el sol o cuando está la sombra? Yo la hago cuando sale el sol. ¿Por qué? Porque este es el color normal que tenemos en la zona. Y el día de hoy pues se ve así, otro día se verá más clarita aún, más tranquila, y otros días pues un poquito más oscura, por ejemplo como aquí, que está movido el agua. Entonces, pues a una persona que, como yo, que grabo a diario, que me meto en el mar a diario, criticarla por criticarla, pues bueno, pues tendré que aceptarlo. ¿Qué vamos a hacer? Así son. ¿Por qué? Porque a veces venís de vacaciones y precisamente esos días, por lo que sea, pues ha habido sacato, ha habido mal tiempo, ha habido oleaje muy fuerte, no ha salido casi el sol, y entonces todo esto que grabamos ahora, pues te parece que, pues ya estoy donde estaba Paco y no es verdad, ¿no? Por ejemplo, pues sí que es verdad. Lo que pasa es que, pues esas fechas no habéis tenido suerte, ¿no? Pero el que sigue el canal a diario verá que todo eso que hacemos es real, porque yo estoy grabando como si fuera un directo. Y nada más. Aparte, a mí me encanta esta zona, me encanta este lugar. Ya sabéis que me gusta mucho vivir aquí. Muchos me preguntan, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí viviendo? Yo es que de verdad vivo aquí porque a mí me sienta muy bien para la salud, porque me gusta el lugar, porque la forma de vida que llevo pues, me encanta. Habré perdido otras comodidades de otros sitios del pasado, pero he ganado en salud y he ganado en forma de vida también. Mi hijo está feliz, yo también, Adriana igual. Y podemos salir de vez en cuando, y eso también está muy bien, cosa que antes me costaba poder salir, ahora ya puedo salir un poquito más. De vez en cuando me doy ese placer. Estoy mirando a ver si me voy a Sudamérica, a la parte también de Argentina, Chile, Uruguay, también me gustaría conocerla. Uruguay me llama la atención. Me llama la atención mucho Uruguay, que antes no me llamaba la atención porque no lo sabía, pero según me dicen, en el tema político es el mejor país de toda América, se podría decir. Yo diría que supera a Estados Unidos, a Canadá, a México. En el tema político son bastante buenos, y es un país para conocerlo. Y cuando la política es honesta, el país mejora muchísimo. Y a día de hoy eso es lo que nos falta en el mundo, ¿sabes? Y me encanta esa situación, me encanta. Y aparte, pues nada, conocer otro país por las circunstancias que sean, da igual. Y supera a España también, que yo soy español. España en este momento, de verdad, no me gusta nada la situación política, para nada. Y ahí no se trata, voy a echar un poco de agua que me ha entrado. Ahí no se trata de si tú eres de derecha, de izquierda, si tú eres comunista, socialista, del PP, por decir algo, de los de derechas y tal. No se trata de eso. Es que el tema político no hay que verlo por ahí. Todos los políticos y todas las políticas pueden funcionar bien si el que las dirige lo hace honestamente y como tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que están en contra de los de derecha piensan que enriquecen mucho al rico y empobrecen mucho al pobre. No es así tampoco la situación. Tú puedes crear riqueza en tu país, unos se pueden enriquecer, pero los otros también tienen que vivir bien y tener su trabajo y pagárseles bien. Eso tiene que ser así. El tema socialista y comunista, por decir algo, está bien, porque en realidad no tendría que haber ningún pobre en el país, todos tendrían que vivir bien, todos tienen que trabajar bien, no había ningún problema, pero no es así. Si tú dejas de producir riqueza en
empiezas a dar de lo que ya tenías y no produces más, llega un momento que te estás endeudando, la gente, las personas dejan de pensar en trabajar porque se están dando todo fácil y nos volvemos cómodos, pero esa comodidad nos lleva luego a la pobreza por no haber producido nada. Es un tema difícil de hablarlo. Lo único que quiero decir es que siempre hay que producir algo, con tu esfuerzo, con tu imaginación, da igual el qué. Yo no me quiero meter en política, no quiero hablar de la política como si fuera el fútbol tampoco. Quiero hablar de que el mundo, los que lo dirigen, igual como las religiones, todas las religiones tendrían que ser buenas para todos, todas. Pero quienes lo dirigen las interpretan a su manera. Y esa manera normalmente es muy egoísta, normalmente. Entonces tú tienes que ser inteligente. Y el tema de la medicina pasa otro tanto igual. A día de hoy estamos con todos los términos de todos los detalles muy difíciles de hablar. Policía, jueces, medicina, profesores que les meten cosas para enseñar que ellos ni quieren enseñarlo. Es muy delicado el tema. Pero bueno, no quiero controversia. Mira, el chavalote está ahí hablando con una gente porque les quiere enseñar cómo funciona el tema del vuelo. Normalmente siempre se te acercan para eso. Ah, ahora el tema de la foto, le han pedido una foto. Y eso que está volando el dron. Bueno, pues yo ya unos minutos más y me retiro. Sobre todo lo que quiero es que a mi alrededor, las personas que me rodean, que seamos buena gente y que crezcamos en un buen ambiente, que eso es primordial para la salud, primordial. Cuando tú tienes buen ambiente a tu alrededor, podrás estar malito como hoy, pero te recuperas antes. Y aparte, la vida a la vez es muy diferente cuando tienes la edad del chavalote con 20 años, cuando tienes 40, luego cuando tienes 60 a la vez más diferente aún, y cuando tienes ya 70, 80, bueno, no quiero pensarlo, pero a la vez también súper diferente. Ahora que me puedo defender un poquito todavía, estoy bastante llena de energía todavía, qué bueno que sea así. Pues no hay nada mejor que ir conociendo diferentes culturas, diferentes lugares, y sentirlo porque pues cuando vives enterrado en un sitio que para ti el mundo es ese lugar y ese pueblo, pues mucha información se nos queda ahí porque no podemos avanzarla. Son un poquito más cerrados a la hora de compartir pensamientos. Y luego cuando ya te vas por ahí, por los diferentes lugares, eso sí, con precaución, entendiéndolo dónde estás, cómo piensas, pues como que aprenden mucho en tu cerebrito, ese cerebro que tenemos que cada día tiene que aprender todos los días del año, de todos los años que tengas, porque es la única manera que se mantenga en forma, porque acordaros, no solamente la parte física, sino también el músculo del cerebro hay que trabajarlo. Pues qué bueno que lo puedas hacer. Y si algún día nos vamos de este mundo, pues aceptarlo, porque así vinimos a él, sabiendo que naces y que te vas. Y que dejas aquí a los que te rodean igual o mejor, ¿no? Que es lo que se trataría, pero bueno. No sé de qué están hablando, pero yo voy a ya terminar la conversación. Vuestra ola, tengo ganas de hacer una foto de alguna ola. Yo para mí esto es, como dicen más de uno, y es verdad. Lo que pasa es que al vivir aquí quizás no lo valoramos tanto, pero esto es un paraíso. Poder vivir así es un paraíso, de verdad. Y más si te gusta el mar como me gusta a mí. Le quiero dar gracias a Ana de Argentina, a Ana, a su hijo Juan Pablo. Muchas gracias por cuidarnos día a día. Esas bendiciones que nos mandáis. Bueno, mi doctor, que anoche le molesté cerca de las 12 de la noche. Pues le tuve que llamar porque tenía un dolor tremendo en el pie. Y eran cerca de las 12 de la noche y me atendió, que bueno. Juan Ramón, Patricia, saludos a tus hijos también. Gracias por cuidarnos también desde tantos años ya. Es que a través del canal, a través de esa cámara,
he llegado a conocer gente maravillosa, personas increíbles. Me acuerdo ahora mismo también de Luis Homero de Querétaro, excelente persona, le tengo mucho aprecio. Con él aprendo mucho cuando nos ponemos a hablar. Bueno, Fernando ya lo sabes, Fernando y familia. Todos los que tuvimos por aquí, excelente gente, también Paco y María, excelente, pareja de Barcelona que año a año vienen y se quieren quedar. Bueno, Juanita y sus amigas, personas que he conocido bien a través del canal. Y por qué no, Astrid, Miquel, toda esta gente, Alejandro, Sierra Alta, todo esto que hacíamos un grupo antes, maravillosa esa época también. Ahí está la gaviota. Y año a año pues han ido ocurriendo cosas, vas evolucionando tú, vas evolucionando los demás, pero los aprecian mucho. Mira, el dron está ahí, justo ahí, ahora va a descender. Me fijé porque lo estaban señalando. Pues yo ya un minutito más, mira, estas son las hojas de sargazo, que ahora me han venido 3 o 4 por aquí al lado. Aquí tenemos otra, ahí tenemos otra. Y esto, mira, lo voy a hacer, cuando se juntan entre ellas, se quedan como unidas, y esta también la uno, se vuelven más compactas, pero estos luego se convierten en 50 metros, 100 metros, y llega a la orilla como 1 tonelada, 2 toneladas de sargazo. Y esos se pueden retirar todavía, por las mañanas vienen a primera hora los que están en la playa los retiran, pero cuando llegan más y más y más y todos los días, llega un momento que desespera, ¿eh? Y ya os lo enseñé muchas veces, este es el sargazo que flota. Se dice que nace entre la desembocadura del Amazonas en el Atlántico, ahí en Brasil, y el Sáhara de, pues, la parte donde estamos, la parte que estamos en África, que da hacia Brasil. En esa zona se juntan el viento que echa la arena al mar, más los residuos del Amazonas y del Orinoco, o sea, residuos que tienen mucho para que las plantas se puedan alimentar, y luego las corrientes las van trayendo hacia acá. Eso ocurrió desde hace como 10 años más o menos. Lo que pasa es que aquí no llegaba al principio, fue aumentando y cada año va aumentando. Y dependiendo de las corrientes, el año pasado tuvimos la suerte que los desviaron para otra zona. Lo voy a tirar para la orilla. El año pasado se desvió para otra zona y solamente nos afectó un mes y medio en cantidad grande, un mes más o menos. El resto del año fue como ahora lo estamos viendo, a veces venía un día un poquito bastante y luego se ponía bien. Pero el año pasado disfrutamos mucho de podernos bañar casi bien, sin ningún problema. También no os desaniméis si llega el sargazo, porque vuestras vacaciones pueden ser excelentes igualmente. Aquí no todo es playa Mamitas, por ejemplo. Aquí tenemos muchos lugares hermosos y bonitos. Este destino turístico no solamente es el mar que tenéis aquí, también podéis ir a Islas Mujeres, que no lo vais a tener, normalmente allí no hay problema. En la zona de Cancún suele haber mucho menos problemas, y en la parte del brazo más corto, como Playa Tortugas, Playa Caracol, esa suele tener mucho menos cantidad de amigos de sargazo. En Cozumel, justo aquí en la isla que tenemos enfrente, en la parte de acá, normalmente no sufre de sargazo en cantidades grandes tampoco. Y luego ya cuando nos vamos hacia Tulum, ciertas playas de vez en cuando, no sé por qué, pero sufre muy poquito de sargazo, y otras veces mucho, dependiendo. Entonces es tener un poquito de información, ¿no? Luego tenemos los cenotes, tenéis las ruinas mayas, tenéis los parques de Xcaret, un montón de parques, otros parques que no son de Xcaret también. Está aquí en la zona muy bonitos. Los resorts y hoteles que tenemos aquí en la zona de lujo son de los mejores del mundo también, con una comida excelente y lugares dentro del hotel para disfrutarlos. Así que tus vacaciones no tienen por qué ser tan tristonas, en pocas palabras. Y luego tenéis el buceo, y el snorkel, que está precioso porque eso se hace en mar, y en el mar pues la barca no te va a llevar donde está el sargazo, te va a llevar donde no lo hay. Bueno, pues nada, ya me retiro de la playa. Espero que la conversación, dentro de lo que es, yo pienso así o asá, yo me adapto a lo que es la situación en donde esté. El chavalote ya se salió para afuera para aterrizar el dron.
Yo ya no lo vi. Otra vez que salgo fuera se pone la sombra y esta sombra va a durar un rato. No voy a poder hacer fotos desde aquí con el sol. Voy a ver si mejora en unos 5 minutos, hago unas fotos y me voy a ir. Ahora lo que voy a hacer es secarme y hasta el pie se me ha calmado, ya estoy andando un poquito mejor. Es que ya os digo que lo que pisé en Islas Mujeres fue tremendo. No aguanté mi peso y me caí, pero es que un dolor tremendo. Y ya me ha hecho dudar si no pisé algo más, algún bicho, alguna cosa. Yo miré y había una piedra, pero vete a saber si al lado de la piedra había algo más. De momento parece que va mejor, ya veremos. Qué buen ambiente de playa, ¿eh? Bueno, pues ya nos vamos a ir de la playa, ya me he puesto la camisa, el chavalote que al lado. ¿Cómo te fue ese vuelo? Me fue bien. Grabé por la zona y creo que quedó bastante bien. Bueno, pues Te veo con mejor cara, ¿eh? la verdad es que ya sonrío y ya me cambió todo. Es que hace magia el mar. Ahí os voy a poner el vuelo del chavalote y seguimos grabando saliendo de la playa. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
Pausamos este video porque tenemos algo importante que decirte. Queremos agradecer a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión. Si estás pensando en comprar una casa, departamento o estudio en la Riviera Maya, Paco tiene las mejores opciones para ti. Hay propiedades para todos los presupuestos y necesidades, y él te guiará paso a paso para que tomes la mejor decisión. Escanea el código QR en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá directamente para responder todas tus preguntas y ayudarte a invertir con seguridad. El paraíso te espera. Hazlo realidad hoy mismo. Ya definitivamente vamos a salir. Chavalote va por ahí delante. Mamita te invita a que vengas a disfrutarla. Y qué bueno que se mantiene el arenal, qué bueno. Saluditos. Qué bueno que disfruta el sol, que disfruta de esta vitamina D que es tan necesaria. Esa que nos da esa... Pues ya lo habéis visto conmigo mismo. He venido amargado, con dolor. No quería saber nada y me voy contento, riendo y sin dolor prácticamente. La mejor medicina. Pues vamos a ver si comemos un ratito. Intentaremos ver el fútbol porque ayer no pude ver el Madrid, no sé qué pasó. A ver si podemos ver el Barcelona. Y luego ya pues un paseo por la Quinta y un rato de gimnasio. Hasta dentro un rato. Pues ahí está Adriana. Hoy vamos a empezar a las 7 de la tarde los dos. Ella también va a hacer spinning, no va a hacer su clase normal. El profesor no está bien, entonces decidió venir al spinning. Ya está anocheciendo. Yo voy a dar un paseo cortito por la Quinta, a ver si aparco el coche, si puedo aparcarlo. Aquí en la Quinta, cuando la atraviesas con el coche, tienes que ir con mucho cuidado porque la gente no sabe que esto es también paso de coches. Pero bueno, es lo que hay. Pues he tenido que aparcar bastante lejos. Estoy aquí al lado del Pata Negra, que es un restaurante español. Ya lo hemos grabado muchas veces antes, pero hace ya de esos años, antes venía más a menudo. Tuve que aparcar el carro, no sé qué pasa hoy aquí en playa, pero hay mucho coche. Cuesta más aparcar. No he querido aparcar aquí por respetarles para que tengan un poco su terraza, pero bueno. Y nada, vamos a pasear, aunque sean 5 o 7 minutos por la Quinta, no va a ser mucho. Qué bueno que ya me siento mejor, aunque no puedo masticar por la zona, pero que ya me siento mejor de ahí, del dolor. Qué bueno que sea así. Y hasta andar parece que se calmó bastante. Quizás sea por el ibuprofeno, pero bueno, de momento estoy mejor. Y ahora que voy caminando, me acuerdo que estaba hablando con Javier. Javier es el master broker de Isla Diamante, son los terrenos en Cancún. Hemos estado hablando hace un rato porque me dice que en una semanita más o menos cree que van a subir los precios. Y también que en vez de pagar a 10 años, sin interés va a ser a 9, van a quitar 12 meses. ¿Eso qué supone? Bueno, de momento que lo que hemos comprado ya tenemos una plusvalía, pero estamos todavía en el inicio. La plusvalía va a ser bastante importante, no va a subir tanto tampoco, pero sí que vayáis viendo que si os retrasáis en tomar las decisiones, cuando veis algo que os gusta, pues podéis pagar un poquitín más caro, que igualmente va a ser interesante porque la plusvalía que va a generar es tremenda, es muy grande. Y luego, para los que habéis comprado, felicidades, porque ya empezamos a ganar dinero, yo también. Entonces os quiero dejar ahí, ahora cuando pasemos un poquito por la Quinta. Es muy interesante comprar terrenos, la verdad, en zonas que son zonas de crecimiento de la ciudad, porque tú sabes que para allí va la ciudad y va a crecer, en el cual también dentro de 8 o 10 años el valor del dinero va a ser mucho más bajo que ahora. No, al revés, ahora es a un precio normal. Dentro de 10 años lo que tú estás pagando ahora, pues tu dinero prácticamente no tiene ese mismo valor. Habrá ganado bastante más y al mismo tiempo en esos momentos pues va a tener un valor mucho más alto los terrenos en esa zona. Pues estamos pasando por aquí por la Quinta. En este momento voy a irme un poquito para esa zona. Ya veis que la Quinta pues es muy bonita cuando está iluminada. Y os quiero poner el anuncio de los terrenos. Yo me compré de los más económicos a 10 años
es un desarrollo que se va a empezar a trabajar dentro de 2 años con todo legal. Ya en ese tema no hay ningún problema. Yo pagué mi abogada para que todo estuviera legal, todo fuera correcto, no, mis clientes no tuvieran ningún problema. Le repasamos todos los contratos, repasamos todo y está todo correcto. Eso es muy importante a la hora de comprar algo a largo plazo. Entonces yo estoy tranquilo y espero que vosotros también lo estéis cuando queréis tomar la decisión. Ya lo sabéis que podéis poner en contacto conmigo. Ahí os voy a pasar con Javier para que os pase toda la información que necesitéis. Nosotros lo estamos pagando en cómodos plazos mensuales. Y ya, así de simple. Lo puedes utilizar para hacerte tu casita o lo puedes utilizar como inversión para que te produzca más dinero. Ya sabes que ahora mismo solamente vas a pagar un 15% de enganche, nada más. Y cada mes, pues cerca de los 3.000 pesos o por ahí, 3.000 y algo, ya no me acuerdo cuántos. Pero bueno, que es muy fácil de pagar así. Y sin intereses, pues mejor, ¿no? Pues os pongo el vídeo corto de bienes raíces y seguimos paseando por aquí. Pues estamos en Cancún. Este es el lago central de Isla Diamante. Una ubicación excelente al lado de la ciudad, muy cerca de la zona hotelera y muy cerca del aeropuerto. ¿Qué tiene Isla Diamante? Pues aquí tenemos a Javier que nos lo va a explicar un poquito. 120 meses sin intereses, igual a 10 años. 3.500 pesos por mes de media que puedes pagar, que no te descapitalizas, con un 15% solamente de enganche. Amenidades excelentes como este lago central, comercios dentro de lo que es el desarrollo, porque tenemos 40 y tantas hectáreas. ¿Cuántas? 43 hectáreas. Increíble lo grande que es. Luego 19 privadas dentro, donde cada privada también tiene sus amenidades. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos canchas de pádel, comercios, albercas, centro comercial y bueno, todo como bien lo dijo, mensualidades desde 3.500 y 15% de enganche. Pues tu bolsillo va a quedar muy bien porque no te vas a descapitalizar. Te invito a invertir en un hotel residencial en Cancún. Bueno, y felicitar a esas personas que ya compraron y María, que está haciendo el apartado porque va a venir a verlo. María va a venir a final de mes, eso me ha comentado, va a hacer el apartado para que no le suban los precios, que eso es otra cosa que podéis hacer el apartado. Si luego, pues, no lo queréis por lo que sea, se os devuelve el apartado y ya está. Pero lo bueno que hace es bloquear el terreno al precio que hay ahora y con la forma de pago que hay a 10 años, ¿no? Bueno, pues seguimos por aquí paseando, ya estoy cerca de Checelín. Cuando llegue al Checelín me voy a dar la vuelta para el gimnasio. Hoy va a ser el paseo cortito. Va a ser paseo cortito, hemos salido más tarde de casa. Hoy sí he tenido trabajo, esta tarde he tenido bastante trabajo, que bueno, gracias a todos los que estáis ahí, que me llamáis para el tema de bienes raíces. Hay veces que me llamáis para dentro de 2 meses, 3 meses que vais a venir, que os gustaría que os atendiera, no hay ningún problema en eso. Para nada. Ahí necesito vuestro nombre completo, necesito saber qué están buscando, qué presupuesto, para irles preparando y luego llevarles las ubicaciones. Pero si hay algo que de verdad les interesa y mucho, es siempre bueno apartar el mejor precio, ¿no? Pero siempre he dicho, gástate un dinerito, vente para acá y míralo en persona. También es buena esa opción. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al Checelín. Está tranquilo. Esta es la 34, ahí está la bodeguita en medio, pero luego más tarde es cuando tiene el ambiente. A partir de las 8:30 es cuando tiene todo el ambiente de bailar, de fiesta, con la música en directo. Ahora pues vas, tomas tus bebidas, lo que quieras comer y ya. Y bueno, y sigo paseando y preparando también el viaje. Oye, parece una tontería, pero cada vez que vas a salir de viaje son muchos detalles que tienes que mirarte, ¿eh? Y cada país tiene sus detalles que tienes que saberlos. Así no recibes ningún susto luego. Ahora me decía desde Barcelona, creo que es, o Tarragona. Ahora no me acuerdo de tu nombre, me estabas diciendo, mi hijo ha ido a Cuba hace poquito
y allí el cambio de la moneda del dólar la penalizan el 10%. Mejor llévate euros que no te la penalizan. Y yo me he quedado así como diciendo, vaya, eso no lo sabía. ¿Será verdad o no? Lo averiguaremos. Pero gracias por los tips que me pasáis por ahí, ¿no? También me estaba comentando Juan que hay una bodeguita en medio en Varadero, pero yo quiero conocer la original, la de La Habana. Esa la quiero conocer también. Y bueno, y aquí pues hace muy buena temperatura para pasear, la verdad. El clima está muy bueno, muy agradable. Pasa gusto de pasear. Fijaros en la gente, si es que se ve perfectamente que van relajados y tranquilos. Aquí hay un coche que le va a costar cruzar porque muchos no nos damos cuenta de que también es zona de paso de vehículos, ¿no? Estos árboles como lo iluminaron aquí. Ya se empiezan a llenar los restaurantes hasta ahora. Y bueno, hay quienes han tomado bien el sol, se les nota en la cara que lo tienen quemadita. Me acuerdo de Fernández, de su primo, cuñado, ya no me acuerdo, cuando estuvieron aquí, Edgar. Hoy les hice una foto, pobrecillos, se les caía la piel en la cara. Fernando, ten cuidado cuando tomes el sol. Hay que protegerse un poco. Saluditos. Sí, aquí tenemos un verano de los 365 días del año prácticamente. Para mí está fantástico, ¿eh? Para mí me encanta que sea así. Y esta es la mejor época, la verdad. Unas temperaturas muy agradables. Y es raro que llueva en esta época ahora. Eso que hemos pasado un mes de lluvias anteriormente, el mes pasado. Hemos pasado 15 días de lluvias y sí. Pero esta época no es la época de lluvias, ¿eh? Y bueno, ahí están tocando la guitarra ahí enfrente la vagabunda. Y ya estoy llegando al gimnasio. Y también la armónica. Un buen sonido. Lo bueno de los músicos es cuando se divierten, cuando les gusta lo que tocan. Eso está precioso. Bueno, Casa Sofía, lugar muy recomendable. Hasta luego. Y yo me voy ahí arriba. Hoy ganamos a fútbol, al Valencia de nuevo, le ganamos en su casa 5-0, hemos pasado a las semifinales. Ya hay 4 equipos clasificados, los más importantes se podría decir casi. Madrid, Atlético Madrid, Barcelona y Real Sociedad. Y creo que las semifinales se juegan a final de mes. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, ahí estamos. Yo le tenía un poquito de cuidado a este partido porque me extraña poder golear al Valencia 2 partidos seguidos. El Valencia, a pesar de que está por abajo la clasificación, siempre se le da difícil al Barcelona. Y mira, hemos tenido este partido también que nos ha ido bien. Bueno, pues Adriana estará por aquí en el spinning sentadita en una bicicleta. No sé en qué bicicleta, al principio creo. Hasta aquí. Está aquí, justo aquí. Bueno, pues está eligiendo ver qué bicicleta le va mejor. Pues el chavalote está aquí arriba, está en el gimnasio ahora. Vino de su entrenamiento. Adriana cansadita, me imagino, ¿no? El spinning no es algo habitual. Es algo que no es habitual, por lo tanto cansadita. Y aquí la música en directo. Bueno, voy a parar un poquito por la música precisamente. Pues nos vamos para el coche. Vamos a tener una calle solamente. Y ya despidiendo el vídeo del día de hoy. Hoy ha sido cortito. No era un día muy bueno para mí. Por eso decidí no grabar ningún desarrollo.
empezado otra vez con la música en la vagabunda. Y hay gente fuera porque les gusta la música que suena, ¿eh? Bueno, me parece que se ha ganado el público y hasta los que pasean se han ganado. Pues ahora sí, ahora yo voy a girar aquí a la izquierda hasta el Pata Negra. Este es el ambiente que se vive por la Quinta a esta hora de la noche. Si tú tuvieras tu departamento rentado o comprado aquí en Tom Tower, que lo tuvimos, pues muchos seguidores del canal lo compraron aquí. Bueno, cuando digo muchos, 6 personas ahí que hicieron un acierto en su inversión, un acierto tremendo, porque aunque se tardó en entregar, su revalorización, su plusvalía aumentó muchísimo de su precio inicial al precio que se entregó. Y ahora mismo pues es una zona muy valorada. Y ya veis que cada día, bueno, ahora de noche no se ve lo bonito que es, con su piscina arriba, su gimnasio, su aparcamiento aquí, la entrada del lobby, es muy bonito. Ya pusieron el cubo de basura aquí en la puerta, qué bueno. Y esta es la entrada del lobby. Pues felicidades para los que invertisteis ahí. Y yo ya terminando el día. Hasta mañana.